Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. Excelente, doctor. Creo que es una gran oportunidad para dar a conocer a toda la gente que nos escucha aquí en YouTube, en LinkedIn y en Facebook. Si desde algún principio tuvo algún tipo de interés para trabajar en la industria o siempre fue como al rubro académico, doctor. Siempre me dediqué a la vida académica. Hacía trabajos de consultoría en una época para empresas públicas o privadas, pero siempre me dediqué a la docencia, a la investigación y a la consultoría. Esa fue como que siempre desde muy joven la ruta que yo tracé, ¿no? para estudiar y para colaborar. Y tenía muy claro yo que era importante desde la universidad apoyar a estudiantes para que tuvieran experiencias fuera de la universidad, de intercambio, estancias en laboratorios, prácticas profesionales, veranos de la investigación, que fueran a congresos, aunque fuera un mes que se fueran a otro país a estudiar o a tener una experiencia internacional. Estaba convencido que era lo más importante y esa fue como que una de las banderas, digamos, ¿no? De que teníamos que incrementar significativamente la experiencia internacional de los estudiantes en la universidad. Y sigo convencido que esa es una tarea importante para cambiar el perfil, las competencias y para abrir la mente, ¿no? de los jóvenes que ahora se insertan en el mercado profesional. Claro. ¿Cuál era ese contraste, digamos, hace unos años, cuando usted estaba pensando que se involucrara un poquito más reciente en la parte internacional, a la actualidad? ¿Si hay un contraste en cuanto al tiempo y ahorita ya hay más aplicaciones o si es como algo un poquito más lineal, doctor? Es algo más normalizado. Okay. La primera convocatoria que yo recuerdo de intercambio internacional fueron 6 estudiantes hace 20 años, en el 2003. 6. Y eran muchos para nosotros. En 3, 4 años ya eran 100, eran 200, eran 300, eran 400. Y no solamente alumnos, sino también profesores. Entonces, había que generar más recursos, por supuesto, gestionarlos, para que fuera creciente el número de jóvenes que se iban. Un dato que a mí me llamaba siempre la atención es que en intercambio internacional participan más mujeres que hombres, curiosamente, por lo menos en nuestra universidad. Y yo le decía a los jóvenes, ¿por qué son menos aventados que las mujeres? O sea, el 60% de intercambio eran mujeres, ¿no? Y yo estuve siempre y sigo convencido de que son experiencias que ahora el estudiante los tiene a la mano. Eran programas que se impulsaron apenas hace 20 años y empezábamos a crear esas tareas de investigación. Ahora se van a un semestre a Austria y el siguiente se quedan en Francia haciendo prácticas profesionales, o hacen una estancia en un consulado y se van a una industria, a un laboratorio. De manera que las oportunidades han sido crecientes y eso ya forma, lo que antes era como una cosa excepcional, ahora se ha convertido en una estrategia, digamos, cotidiana de formación profesional de los estudiantes en la universidad, y creo que de todas las universidades del país también. Dentro de esos primeros 20 años, bueno, sí, dentro de esos primeros 20 años, ¿cuáles fueron los retos más grandes como institución, no? La colaboración con otras universidades, hasta quizá los seguros de gastos médicos, ¿no? ¿Cuál fue lo que fue, pues, digamos, el mayor impedimento o lo que más les costó superar dentro de pues sí, esa administración? Creo que los inhibidores principales no eran ni los gastos ni los recursos, curiosamente. Era que teníamos que cambiar la mentalidad de los jóvenes de por qué era importante salir del rancho, salir de la casa y salir del país. Yo les decía, váyanse, pero lo más lejos que puedan de su casa. Es decir, como era algo poco usual, a veces parecía que íbamos en sentido contrario. Yo decía, ¿por qué no te atreves a irte a Alemania, a Japón, a Corea del Sur o a Francia a estudiar un semestre o un año? Creo que tuvimos que ir trabajando con estudiantes para que se dieran cuenta de que en el futuro tenía mucho que ver si tenías una experiencia internacional o no. Y lo empezaron a ver cuando en las ceremonias de egreso o de graduación, pues invitábamos a muchas personas. Y por ejemplo, se pasaba la lista de los graduados de la carrera de ingeniería y decían, y fulano de tal, y que hizo un intercambio en la universidad de pasó no sé qué, en Alemania.
y preguntaban a empresarios, ¿cómo se llama él? Es decir, empezaban a reclutar de lo que oían. Wow. Y se dieron cuenta los estudiantes de que sí contaba a la hora de que tú te ibas de intercambio. Yo les decía, en condiciones de capacidades iguales, a la hora de contratar personas, el que contrata le va a dar algo de preferencia al que se fue. Por lo menos porque dijo, este que se fue a Alemania a 6 meses, algo distinto trae del que no se fue. Cualquier cosa que eso sea. Y empezamos a fortalecer mucho el tema de que valía bastante la pena irte a experimentar un semestre de tu vida fuera de tu país. Te iba a cambiar la vida personal, la de tu familia, la de tu grupo, la de tu comunidad, porque en realidad es una experiencia de vida. Creo que ese fue el inhibidor más importante, tanto que a mí ya me daban carrilla, ¿no? Porque decían, ahí viene el rector y nos va a preguntar que si ya no somos de intercambio. Porque literalmente yo andaba corriendo chamacos de la universidad en el sentido de que yo le apostaba a que el salir es una experiencia importante, ver otras formas de aprender, otras formas de enseñar, ver cómo se hacen las cosas en otra parte del mundo es importante, y que tengas un referente de cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Creo que ese fue el inhibidor que encontramos en aquella época. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en redes sociales. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Outer Space Podcast.